Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco ante esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, como siempre, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor estar de nuevo juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando como siempre este espacio en blanco. Abrimos redes sociales, como siempre hay premios esperando vuestra participación. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Blanco Radio en las redes sociales, Face, Twitter e Instagram. Y un número de WhatsApp 633 50 50 11, además de un email espacioenblanco@rtv.es. Montones de sistemas para que entréis en contacto. La semana pasada cumplíamos 800 programas, 801 es este de hoy. Programas que hemos hecho por diferentes mundos, estos del misterio que nos gustan, y por diferentes lugares con historias especiales. Hay muchas más esperando, queremos que cumplir muchos más a vuestro lado y saludar hoy de nuevo a gente que ha venido a vernos desde Canarias, desde Burgos, desde Madrid. Tenemos un grupo de amigos, bienvenidos. Temas especiales esperan, ahí va una introducción de lo que os hemos preparado. Esta noche nos visitan unos seres especiales, las mujeres de poder. Conocidas como las hijas de Lilith, recibieron diversos nombres a lo largo de la historia. Brujas, hechiceras, magas, y por ello muchas veces fueron apartadas y perseguidas. Nuestro próximo tiempo se llenará de historias de brujas sabias y hechiceras, y será muy revelador. Continuaremos con activismo y espiritualidad. Este será nuestro mapa de rutas esta noche. Disfruta de él. Esos son los temas que os hemos preparado, quizá lleguen a lo mejor con algún cambio. Saludar a nuestra primera invitada que acaba de llegar de Roma, Israel J. Espino. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de ver cómo haces magia con las palabras. No me digas eso, que me pones ya nervioso y me salen los colores. ¿Eres oyente del programa? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Pues no tanto como normalmente la gente te dice, pero porque yo he empezado en la radio muy tarde, a escuchar radio muy tarde. Ajá. Pero desde que empecé, a lo mejor hace 10 años, sí que soy oyente
oyente tuyo. Qué bien, qué bien. Compañera, has hecho cosas aquí con el Ciudadano García. Sí. Eres periodista. Sí. Has tocado todos los palos. Has estado en televisión, has estado en redacciones, has estado haciendo radio. Sí, pese a mi juventud, como puedes ver. Claro. Y diriges un blog que se llama Extremadura Secreta. Extremadura Secreta. Y luego has escrito algunos libros. Uno de ellos lo tengo aquí, bueno, con la editorial Sidonia, 50 lugares mágicos de Extremadura. Uh-huh. Y aquí tengo otro que hablas de brujas, sabias y hechiceras. Uh-huh. ¿Por qué te interesan estos temas? Y espera, antes de ¿dónde viene ese J? Israel J. Espino. ¿De dónde viene eso? De mi padre, Jiménez. Sí, Jiménez. Lo que pasa es que éramos muchos Jiménez ya en este mundo. ¿Y por qué Israel? Israel, pues mira, yo pensaba que tenía una historia más romántica o más bonita, pero realmente fue porque mis padres, cuando estaba embarazada de mi madre, escucharon el nombre de Israel. No había para aquel entonces Israel, ni chicos ni chicas. Les gustó el nombre y dijeron a lo que salga Israel, y salí yo. Vale, ¿y por qué te interesan estos temas? Pues me han interesado de siempre me ha gustado el mundo sobre todo de las leyendas, del folclore, de la mitología menor especialmente. Ya de pequeña mis padres tenían una buena biblioteca y bueno, empecé ya a leer casi con el tema de las leyendas. Y pues recopilando, yo creo que además me hice periodista para poder contarlo, para poder contarlos. ¿Y te ha pasado alguna vez alguna historia extraña? No, estoy detrás desde hace mucho tiempo y no, nunca. Ya. Sin embargo, vas cargada. ¿Eres un poco bruja? No lo soy. ¿Y tampoco de familia? No, que yo sepa, no. Voy cargada de amuletos porque me encantan los amuletos, los colecciono además. Y sí, creo que hay algo más de lo que realmente vemos. Realmente también soy muy racional al mismo tiempo. Y quizás a lo mejor, me han dicho que a lo mejor es eso lo que me para un poco de poder llegar a tener esa experiencia, efectivamente. Uh-huh. Sin embargo, últimamente te has dedicado a investigar casos con los testigos en diferentes partes de España. Sí, hace tiempo porque, terminé hace poco el máster en Antropología de las Creencias porque pensé que era el paso siguiente que tenía que dar. ¿Dónde lo hiciste ese máster? En Extremadura, en la Universidad de Extremadura, sí. Y entonces el trabajo de campo es fundamental y yo siempre he tenido muy claro que el punto uno fundamental es el testigo, el informante o como lo quieras llamar, y que sin él no hay casi historia. Entonces, bueno, hay que ir a buscarlo y que te lo cuente, porque como te lo cuentan ellos no te lo cuenta nadie. Seguro. ¿Hay muchas brujas todavía? Creo que cada vez menos. Creo ¿Sí? Que sí. Creo que las hubo, creo que hay gente que está intentando recuperar un poco ese viejo oficio, esa vieja tradición, pero creo que hay menos ahora. Vale, esta noche vamos a descubrir algo de ese mundo de las brujas. Hemos tratado el tema en algunas ocasiones, pero hay mucho más que contar. 900-137-137 por si queréis intervenir. Y si tenéis alguna historia de brujas que contarnos, hacerlo esta noche. 2:14, 1:14, nos vamos de viaje. Esta noche nos vamos a ocupar de las mujeres. De esas mujeres que a lo largo de la historia se distinguieron de sus compañeros los hombres. Por ello se las llamó brujas, magas o hechiceras, y se las persiguió con saña temiendo el poder que representaban. Se dice que el primer chamán fue mujer y que por su poder fueron expulsadas del paraíso, convirtiéndose en las hijas desterradas de Eva. Conozcamos algo más de esta extraña y ancestral historia. ¿Cuándo nacen las brujas, Israel? ¿Hay algún momento en el que en la historia se diga que comenzó la primera bruja? Aunque luego hablaremos del mito de Lilith, que dicen que ahí es donde surgió un poco todo ese movimiento. A ver, yo creo que primero hay que diferenciar entre la bruja, el concepto que tenemos ahora de bruja, que yo creo que eso sí que nace el siglo XIII seguramente, del tema de la hechicera o de la maga, que yo creo que la relación de la mujer con la magia ha existido siempre. Y efectivamente, como estábamos escuchando, yo creo que las primeras manifestaciones, las más antiguas por lo menos que yo he encontrado, pues tienen nada más y nada menos que más de 66.000 años, que se dice. ¿Qué me dices? ¿Sí? Se dice pronto, sí. Hace poco, creo que fue en 2019, si no me equivoco, a principios de 2019,
o 2018, tengo muy mala memoria, perdóname, se hicieron los últimos estudios en algunas cuevas, en la cueva de la Pasiega en Cantabria, en la cueva de Maltravieso, en Cáceres, en Málaga. Se hizo una nueva datación de unas pinturas que había, pinturas además en el caso de Maltravieso en Cáceres, con manos, con dedos amputados, de manera artificial o de manera real, no se sabe, pero bueno, ahí estaban esas manos y bueno, cuando se analizaron, se les suponía una antigüedad de 25.000 años. Al analizarlo se llevaron dos sorpresas enormes. La primera, que triplicaba casi la antigüedad. Nos fuimos más de 66.000 años atrás. Y la segunda sorpresa es que las manos resulta que eran de mujeres. Esos primeros chamanes, efectivamente, fueron mujeres. Que tiene toda la lógica del mundo, porque ten en cuenta que en aquellos tiempos, si el hombre se iba a cazar, la mujer se quedaba en la cueva cuidando a las criaturas, pero también recolectando todo ese tipo, todo ese arsenal de flores, de plantas, que además por fuerza y por naturaleza tenían que aprender a diferenciar las que eran buenas, las que eran comestibles, las que eran malas, las que eran venenosas, las que eran drogas. Y ahí también empezó un poco, no solamente en el ámbito chamánico, sino también en el ámbito de la recolección de plantas que podrían ayudar un poco también a ese trance, que al fin y al cabo yo creo que es de lo que viene de esos trances chamánicos, de esos lodos viajes, de estos ¿no? barros, sí. Vale, y ya empezamos a recibir un montón de comentarios desde Caracas, Venezuela. Te dicen que felicidades por el tema de la invitada, Israel, magnífica y esperada invitada. Te estaban invitando, esperando desde Venezuela. ¿La bruja nace o se hace? En alguna parte de tu libro he leído que ¿cómo se dice? De casta le viene al galgo, ¿no? Sí, ahí sí es cierto que hay... he recopilado historias de brujas que vienen de familia, o sea que realmente en los dos aspectos, tanto en el folclórico como en el real, realmente sí creo que hay ciertas mujeres que tienen llámalo poder, sí, un poder especial y es verdad que se dice en estos ámbitos que se salta incluso una generación, que se hereda por la vía maternal, de abuelas a nietas, pero incluso en el ámbito folclórico, cuando se habla de la bruja que vuela, de la bruja con escoba y de la bruja de conventículo y aquelarre si quieres, incluso ahí también se heredan esa magia. De hecho, se cuenta que la herencia de la bruja es fundamental, porque una bruja dice el folclore, que no puede morir sin dar en herencia ese poder suyo. Por eso cuando una bruja mayor está a punto de morir, la agonía se hace terrible hasta que consigue traspasar los poderes. Intenta como loca, como desesperada, abrazar, dar la mano a una nieta, a una hija, y por eso dicen también, se cuenta muchas veces en muchos lugares de España, y no solo de España, que se tiene que dar a esa bruja algo para que le traspase los poderes si no quieres cogerlo tú, que normalmente había tortas por recoger el poder de la abuela, pero si no quería cogerlo ninguna, había que darle la mano de un mortero, había que darle una escoba, y en ese momento además se decía que ese objeto inanimado que la bruja tocaba, de pronto se ponía a bailar como loco por la habitación, dando señal de que había cogido esos dones, esa magia de la abuela. ¿Era magia, poderes o era sabiduría que transmitía de uno a otro? Creo que hay varios, o sea, creo que son diferentes las... claro, esto evidentemente es una metáfora de esos saberes que se transmitían. Realmente esa sabiduría es la que tenía la curandera, que es otro tipo de bruja, que yo creo que es realmente la magia que ha tenido la mujer siempre, y totalmente real, y que también quizás es la que aquí, por lo menos en España, se está perdiendo por la medicina, se está perdiendo porque las mujeres están muriéndose en los pueblos ya sin tener esa herencia, sin poder transmitir esa herencia a las nietas, pero evidentemente ese conocimiento de las plantas, de la sabiduría ancestral, de cómo hacerlo, de qué hacerlo, cuándo hacerlo, eso evidentemente estaba ahí, y esas mujeres existían, ¿no? sin ninguna duda, y existen todavía. Sí. Hablando de medicina, desde el hospital, la unidad de trasplante renal del Hospital de Cruces en Bilbao nos están escuchando. Dice que gracias por hacer la guardia más amena y devolver la luz a estos pasillos oscuros y solitarios. Qué bonito. Y nos hablan también desde Honduras, alguien que está ahora en Palma de Mallorca, que dice que enhorabuena por la invitada. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Los primeros datos de este asunto que queremos tratar: 900-137-137, el teléfono con multitud de llamadas
y de comentarios por si queréis intervenir. Seguimos viaje, queremos descubrir más de estas mujeres de poder. La historia de las brujas, hechiceras o magas se remonta muy atrás en la historia. Justo hasta el inicio, en tiempos del Jardín del Edén. Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, quienes, según la Biblia, fueron la primera pareja de seres humanos creados por Dios. Pero hay un antiguo mito judío que cuestiona la versión de que Eva sería la primera mujer. Este mito dice que antes de Eva había otra mujer. Su nombre era Lilith. A diferencia de Eva, que surgió de la costilla de Adán, Lilith habría sido creada de arcilla junto con Adán. Debido a que fue creada por Dios de la misma manera que Adán, Lilith no se sometió a los deseos de su esposo porque pensó que estaba en una posición de igualdad y por lo tanto no aceptó ser dominada por Adán. Lilith y Adán habitaban en el huerto del Edén. Pero la rebelión de Lilith le puso en una situación en la que tuvo que elegir entre someterse a su marido o abandonar el huerto del Edén. Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su independencia, así que decidió dejar atrás a Adán y al huerto del Edén. La primera mujer se exilió y se estableció cerca del Mar Rojo. Dios envió ángeles para tratar de convencer a Lilith de que regresara al huerto del Edén, pero ella le dio la espalda a Dios. Sin su esposa, Adán se sintió solo. Dios, viendo que el hombre estaba sufriendo a causa de la soledad, decidió crear una nueva mujer para él y así Eva fue creada. Habiendo rechazado al Creador, Lilith fue demonizada. Llegó a ser considerada un demonio en forma de mujer. Quizás aquí comience la historia que hoy deseamos relataros, en el mito de Lilith. ¿Un mito de Israel o una historia con visos de ser cierta? No solamente Adán y Eva, sino que hubo una primera mujer de Adán que no quiso someterse. A ver, todos los mitos tienen una parte real y realmente no lo pone en ningún lado, pero sí es una creencia hebraica, es una creencia, está dentro de la mitología judía, pero que además se explica perfectamente quizás la ramificación de las mujeres. No voy a decir la santa y la prostituta, pero casi está. Eva es la que se somete al varón, la mujer buena, la madre, mientras que Lilith es la que tiene que ser, la que se va por su propio, como hemos escuchado, por su propia voluntad del paraíso, pero además no solamente se va, es que no quiere volver y se la castiga. Por eso, de hecho, el mito continúa diciendo que además los ángeles la castigan a que su opción de sus hijos mueran cada día, con lo cual ya tiene que estar desesperadamente intentando tener más hijos para poder tener descendencia. Y de hecho también se decía, de esta Lilith venía el hecho de las poluciones nocturnas de los hombres, que se decía que de Lilith venían todos los súcubos que se acostaban eran demonios que se acostaban con los hombres durante el sueño para robarle ese esperma, esa simiente y poder engendrar más hijos, sabiendo además que luego por maldición divina iban a morir. Pero es una manera de decir que hay otra ramificación de mujeres, otras mujeres que viven apartadas, que no siguen la senda marcada, la senda del patriarcado, unas mujeres que quizás estaban simbolizando también esas seguidoras de la gran diosa antigua, de la gran madre, pero que no seguían el camino establecido. Hay quizás donde esté la primera diferencia entre las brujas, que parece un término peyorativo, porque las mujeres eran mujeres que no se querían someter al poder del hombre. Sí, la mujer, la hechicera, e incluso la bruja, y la puedes llamar como quieras, eran mujeres libres, eran mujeres, o por lo menos que tendían a la libertad, eran mujeres solas además, y además ahí sí que coinciden todas, las folclóricas con las reales, las más reales del mundo. Hay que tener en cuenta que la mujer durante muchísimo tiempo ha dependido del hombre para comer, incluso había incluso algunas que lo tenían mucho más difícil porque no tenían un hombre, madres solteras,
viudas. Estas señoras, estas mujeres, que además eran apartadas por el resto de la sociedad, tenían que buscarse la vida para poder sobrevivir. Muchas de ellas optaban por el camino más fácil, entre comillas, que era ejercer la hechicería, e incluso ir más allá, porque estaban las hechiceras que utilizaban la magia. Luego, si quieres, hablamos un poco de la diferencia entre hechiceras. Que contaras. Sí, ¿te lo comento ahora? ¿Sí? ¿O no? Sí. A ver, la diferencia básica que se entiende ahora, que los principales investigadores entienden entre hechicera y bruja, es que la hechicera hace magia, realiza magia, pero gracias a pócimas, a hechizos, a invocaciones, mientras que la bruja tiene un pacto con el diablo. La bruja sería ya diabólica. De hecho, la bruja sería mucho más perseguida. La hechicera puede hacer el bien o puede hacer el mal, dependiendo de quien le pague, porque además normalmente eso se dedica a cobrar por los servicios. Mientras que la bruja solamente hace el mal, o por lo menos la bruja ya demonificada, que es la bruja a partir del siglo XIII y así, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Como te comentaba, la bruja siempre ha estado sola. Y siempre ha necesitado esa magia precisamente para empoderarse, porque la mujer nunca ha tenido poder, absolutamente nada. Estaba sometida en casa a su marido, fuera de casa al sacerdote, al cura del pueblo. El único reducto que tenía ella para poder tener poder era ese reducto de magia. Esa magia que o bien le venía de verdad por naturaleza, o bien la aprendía y no tenía ningún problema en aprenderla, porque realmente era lo único que le podía sacar, incluso aunque fuese solamente durante unos días en concretos en los que se reunían en esos conventículos, que no tenían que ser los aquelarres que nos han contado, pero en esas reuniones que hacían entre ellas, para beber, para bailar, incluso para tener relaciones sexuales, pero para estar libres por lo menos algunas noches al año. Tenían una libertad sexual diferente al resto de las mujeres, ¿no? ¿O eran más libertinas? Sí, o por lo menos libres. Sí, o por disfrutar, o que simplemente disfrutaban de su sexualidad de manera normal, cosa que el resto de las mujeres les estaba vedado. Sabes que las mujeres durante muchísimos años tenían prohibido hasta disfrutar durante el acto. Entonces, simplemente con que ejerciesen su libertad de manera, o sea, su sexualidad de manera normal, ya se les podía considerar. De ahí viene también eso, estamos enlazando con el mito de Lilith, la mujer que ha sido libre sexualmente, la mujer que se ha podido expresar como ha querido, siempre ha estado maldita. Y daba miedo al hombre, claro. Sí, mucho miedo. Claro. ¿Y era la imagen de esa, como Lilith, una imagen hermosa, o la otra imagen de la bruja así con las verrugas y una cara fea? Claro, es que el Lilith y el mito de Lilith y del Lilith, que además es un mito, como bien sabes, babilónico, o sea que incluso es anterior al mito hebreo, es como la imagen de la medusa y de las gorgonas, exactamente igual. Ellas empiezan siendo bellas, empiezan teniendo una belleza muy próxima incluso a las imágenes marianas o a las imágenes de los ángeles, pero con el tiempo, conforme las van demonizando, las van afeando, hasta que llega el punto de la bruja de Disney, efectivamente, sí. La nariz larga, la verruga vieja. Realmente, además, la bruja siempre y en muchas culturas no es una bruja, son tres brujas. ¿Sí? Las tres Moiras, la joven, la de mediana edad y la anciana, Hécate, Proserpina, siempre la bruja, las tres caras de la hechicera, porque son realmente no hay una sola cara en la mujer relacionada con la magia. Hay varias caras, porque la mujer desde que nace hasta que muere, la mujer poderosa, la mujer que tiene magia, puede adoptarla, puede hacerla, puede expresarla, puede contarla de diferentes maneras. Radio Nacional de España se mueve contigo. En esta mañana de No es un día cualquiera, muy pendientes de la actualidad. Dicen que a pesar de tantos años no le pierden el miedo al escenario. ¿Tú se lo has perdido? ¿Yo? La semana pasada preguntábamos, Antonio, qué poeta... Actualidad, entrevistas, entretenimiento y, sobre todo, diferente. Porque queremos que tu fin de semana sea especial. En No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Fines de semana diferentes y muy interesantes. Sábados y domingos a las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Gracias por estar ahí. Y recuerda, tablero deportivo en las tardes del fin de semana. Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Saludos desde Reino Unido, un seguidor tuyo, Leatherhead o algo así. Le encantó tu libro La Extremadura Secreta. Desde México también te mandan saludos. Montones de lugares donde se nos escucha y donde tienes... Estoy flipando. Seguidores. Qué estupendo. Maléficas. ¿Qué son las maléficas, esas brujas? Las maléficas son un tipo de hechiceras que se dedican, como su nombre indica, a hacer el mal. Hay muchos tipos, ya desde época romana, de hecho, había numerosos nombres para las brujas porque tenían cada una una especialidad. Las que se dedicaban a hacer venenos, las que se dedicaban a conseguir el amor, las que se dedicaban a adivinar, había muchísimas. Las que se dedicaban a ligar hombres, a dejarlos impotentes. Las maléficas eran las que se dedicaban a hacer el mal, porque sí, y se las pagaba bien, además, y bueno, pues eso, podían hacer diferentes tipos de maleficio a las personas a las que se les ordenase hacerlo. Vale, ¿y las nigrománticas quiénes eran? Las nigrománticas hacían magia negra, pero se especializaban además en hacer necromancia, que era el arte de invocar a los muertos, de hacer que los muertos... También es un tipo de bruja, de hechicera, que está recogido también en los textos grecorromanos. Se hacía volver al muerto. Era una magia además muy dura, muy negra y muy complicada y muy cara. De hecho, hubo emperadores que pidieron a estas brujas que levantasen a los muertos para ver el resultado de algunas batallas. Había que coger un muerto, un cadáver que no estuviese demasiado podrido, porque y sobre todo que tuviese intactas las cuerdas vocales para que pudiese hablar. Entonces esta bruja, haciendo determinados hechizos, invocando a Hécate, por ejemplo, hacía volver al muerto. Se le preguntaba, porque se suponía que los muertos en el más allá tenían una suerte de omnisciencia, que podían ver un poco el futuro, o al menos un poco más allá. Entonces se le hacían este tipo de preguntas y se le obligaba a incorporarse, a contestar, y además con la condición, con la promesa, la bruja, de que una vez que contestase iban a quemar su cuerpo para que ninguna otra bruja pudiese volver a revivirlo ni a utilizarlo. Qué curioso. En las historias que nos han contado del pasado, casi siempre alrededor de los poderosos reyes, etcétera, había una bruja. Sí. O alguien que aconsejaba. Luego veremos que quizás siga estando todavía ahora. ¿Y les gustaba la sangre? Les gustaba la sangre porque la sangre es vida. Y entonces siempre se ha utilizado la sangre en los hechizos. La sangre, de hecho, es el fluido más poderoso. Para tú poder hacer magia con una persona, lo más poderoso era tener, pues podías tener un trozo de vestido, un pelo, pero mucho más poderosa era la sangre. Sí, yo he encontrado hechizos en los que se ha utilizado la sangre pues para casi todo, para hacer los típicos muñecos que, digamos, todo el mundo conoce como los muñecos vudú, pero que también son antiquísimos, que se han utilizado en todas las culturas. Se utilizaba la sangre. Las brujas utilizaban mucho también la sangre menstrual de las mujeres, efectivamente. No la suya propia, pero sí la de sus clientes, para hacer bollos, para hacer los polvos del querer, los quereles se le llamaban, que eran curiosísimos. Bueno, que eran curiosísimos, y de hecho, a ti te va a sonar muchísimo esto. Eran unos polvos que tenían muchísimas sustancias secretas, pero entre ellas, aparte de determinadas hierbas machacadas y esta sangre menstrual de la que hablamos, también tenían sapos, trozos de sapos y de lagartos. Todo esto se machacaba, y es curioso porque se contaban que estos polvos, si se le echaban en la bebida a quien quisiese enamorar, pues se enamoraba locamente de ti, o al menos se volvía. Además, de hecho, en muchos pueblos todavía de España, hasta hace poco, cuando alguien de pronto se enamoraba locamente de otra persona en la que no se había fijado en la vida, se decía, a este le han hecho quereles. O sea, se pensaba, quereles, le han hecho quereles. Y incluso yo encontré testimonios en los que se decía, una señora que iba a una hechicera, esto es totalmente real, esto ocurrió a principios del siglo XX,
fue a una bruja porque su marido se había ido con otra, una cosa que era bastante habitual, le había dejado con 4 churumbeles y se había largado con otra más joven, además a otro pueblo. Entonces la bruja le dijo que no se preocupase y que le mandase una carta con unos polvos que ella le iba a dar y que no hacía falta ni que se los echase nada, que cuando él abriese la carta, él inmediatamente volvería a estar enamorado de ella. ¿Y funcionaba? Pues debía funcionar porque tenía mucha clientela esta bruja, pero a mí me recordó un poco el tema de la burundanga, no tan a tanta distancia, pero sí polvos que hace falta soplar encima de una persona para aniquilarle completamente la voluntad. Es decir, que echaban buenos polvos. Muy buenos. Les gustaba también la leche, por lo que he leído en algún sitio, ¿no? Así, la leche materna, ¿no? Claro, porque después de la sangre, el otro líquido también que da más la vida, porque además da la vida literalmente a los bebés, es la leche. Hay un montón, esto es más folclórico, ya de la bruja más folclórica, pero he recogido un montón de testimonios en toda España de brujas que se supone que se creía en los pueblos que se convertían en serpientes para mamar directamente de las vacas, y en muchísimos casos para mamar de las mujeres. No solamente sino convertidas en serpientes, que eso sí que se ha oído, se sigue recogiendo. A mí me siguen jurando y perjurando que es verdad. No, le pasó a mi abuela, que cuando, ¿sabes qué? Dicen que hay serpientes mamadoras, y que cuando la madre lactante se queda dormida, la serpiente mamaba la leche y le metía la cola en la boca del niño para que el niño no llorase. Bueno, pues esto que se sigue creyendo a pies juntillas. Mucha gente dice que esa serpiente mamadora realmente es una bruja, porque las brujas se alimentan de sangre y de leche. Pero es que además también he recogido, esto ya son más leyendas, en algunos pueblos que se cuenta de eso, de alguna bruja que era la típica vecina anciana, que bueno, la vecina había tenido un niño, pero estaba sin leche, hasta que descubrieron que la bruja todas las noches iba a hacerle una visita, le echaba algunos polvos para dormirla, y cuando se dormía, la bruja se ponía a mamar de la madre, y así estaba la bruja de Lozana, de estupendísima, mientras el niño cada vez más canijo, y la bruja pues cada vez más joven. Historias curiosas. Y siguen llegando mensajes desde Panamá, dice, lleva 2 años escuchándonos, dice que es el mejor programa de misterio que ha escuchado, te felicitan. Desde Marrakech dice también felicidades por el programa, desde Quebec en Canadá también, abrazos fraternales, 19 grados bajo cero están allí. Y gracias por escuchar el Espacio en Blanco. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante buscando más datos de esta extraña historia, y el teléfono por si queréis contarnos algún asunto relacionado con ellas, 900-137-137. Hubo un tiempo en el que las mujeres eran practicantes de la antigua religión. La Wicca o la religión de la naturaleza. Mujeres sabias, conocedoras de los secretos de la naturaleza, de sus plantas, del influjo de la luna. Pero todo eso cambió. Ahora las brujas ya no eran practicantes de la antigua religión, o curanderas o instructoras, eran las esclavas de Satán. Para la Iglesia, las brujas eran mujeres, porque sucumbían fácilmente a la lascivia y la maldad del diablo. Para incrementar la creencia y el temor del pueblo, la Iglesia se limitó a darles la vuelta a las prácticas y rituales cristianos. Las brujas adoraban al diablo en lugar de a Dios, remedaban la misa cristiana y disfrutaban de los placeres terrenales. Fue entonces cuando la Iglesia definió la brujería como herética y las últimas dudas del pueblo llano se disiparon. Las brujas pasaron a ser enemigas, adoradoras del diablo. Conozcamos algo más de esta parte de la historia. Por ahí andan las brujas esta noche. Israel, parece que fue así la historia. Mujeres que se habían liberado del poder de los hombres,
que tenían otra religión diferente a la que luego se instituyó, llega a la iglesia y entonces las condena y dijeron, sois malas, sois brujas, Sí. adoradoras del diablo. ¿Fue por ahí el asunto? Totalmente. De hecho, no sé si fue en un momento dado una religión. Luego yo creo que se quedó solamente como resquicios de unas creencias, pero hasta hace bastante más tarde de lo que pensamos. De hecho, en el siglo IX el Canon Episcopi ya habla de mujeres que se reúnen siguiendo a la Dómina Diana. Esa Diana era la Diana, diosa de las brujas de época romana, y se seguía adorando, se seguía creyendo, al menos que estaba presente en esas reuniones, que luego con el tiempo y con el cristianismo evidentemente se convierten en esos aquelarres que se montaron gracias a las torturas a las mujeres, pero que además es lógico, o sea que no es que estamos aquí en contra de la Iglesia, es que la Iglesia telita, al menos en esa época, San Bernardo decía que la mujer es el órgano del diablo, una cosa preciosa. El órgano del diablo. La mujer es el órgano del diablo. San Clemente, que de Clemente tenía más bien poco, escribía que toda mujer debería llenarse de vergüenza al pensar que es una mujer. O sea, solamente por eso. Y Tertuliano, padre de la Iglesia, deja claro que las mujeres son merecedoras de ser tratadas como seres inferiores y despreciables. Entonces, claro, obviamente no es raro que la Iglesia decida satanizar todo lo que no entiende, y poder romper, además de golpe, ese poder que estaba teniendo la mujer en algo en que ellos además no comprendían, no conocían, pero tampoco querían arriesgarse a comprenderlo. No aceptaban el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y tenían que sujuzgarla de alguna manera. Efectivamente, no solamente la Iglesia, también es verdad que el hombre, en cuanto hombre, porque claro, todo lo que no conoces también te da miedo. Y bueno, claro, con esas premisas entramos casi ya luego en la brujomanía que hubo en los siglos XVI y XVII, y esa persecución bestial de brujas sin pie ni cabeza que hubo en otros sitios de Europa, mucho más que en España, sin duda. Aquí ha habido mucha leyenda, o sea, hemos magnificado mucho la leyenda negra de la Inquisición en cuanto a las brujas. Pero... Sí, alguien decía que simplemente se habían quemado en España 50 brujas, mientras que en Gran Bretaña y otros países había habido procesos. Sí. Ahí bailan las cifras. Hay otros que dicen que quizás un poco más de 100, otros dicen 150, pero bueno, sí, calcula entre 50 y 150 mujeres, que ya son, pero es que solamente en Alemania fueron 25.000. Ya. Y fíjate la leyenda negra que tenemos en España sobre ello, ¿no? Sí. No, tenemos, claro, tenemos asociado además a España con la Inquisición, con la quema de brujas, y realmente aquí no se quemaron brujas, o sea que mataron muy pocas brujas. Yeah. En otros lugares de Europa, en vez de quemarlas, las ahorcaban, creo que en Gran Bretaña también. Sí. No, de hecho, el número que tiene más consenso entre los estudiosos es que en el siglo XVII y XVIII se mataron de cualquier manera en Europa a 500.000 mujeres por brujas, 500.000. Es una burrada. Sí. Decía... desde Chihuahua a México, que lo de la serpiente mamadera lo han escuchado por ahí, y en Galicia, evidentemente que es una leyenda, dice que había por ahí esas serpientes que mamaban. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos a seguir adelante con algunos otros actos que realizaban las brujas en diferentes partes. Esta noche, en Espacio en Blanco... A las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo. Entre las muchas prácticas que se atribuyen a las brujas se encuentra el aquelarre. Una vez al mes, en el claro del bosque y sobre la verde pradera, comienza un aquelarre, iluminado por la hoguera, con las brujas y brujos reunidos. Y en el centro, bajo un dosel lujoso, Satanás. A su derecha, la bruja más atractiva, totalmente desnuda y excitante.
de ser posible, casada, que así el pecado es doble, lujuria y adulterio. A la izquierda, la bruja más experta en preparación de ungüentos, bebedizos, venenos y maleficios. En lo alto se encuentra la luna llena y en el suelo un gran coro de almas perdidas, dispuestas a rendir culto a su dios infernal. Cada uno de los asistentes depositaba a los pies del diablo sus obsequios. Después, cada bruja contaba las malas acciones que había llevado a cabo desde el aquelarre anterior. Luego comenzaba la orgía. Entre las brujas y brujos se mezclaban diablos. Satanás iba poseyendo una a todas las brujas y sodomizando a los brujos, llevando a cabo las prácticas más aberrantes, pues cuanto más repugnante y ofensivo sea el acto sexual, más favorable es a los ojos de Satanás. Terminada la ceremonia de los bautizos, Satanás ponía el trasero y todos los presentes se lo besaban. A veces exigía que le fuera besada la boca o el miembro viril, pero si estaba enfadado con alguno de los presentes, lo excluía de la fila y no le permitía semejante honor. El diablo satisfecho desaparecía y las brujas, cada una en una escoba, surcaba los aires velozmente en dirección a casa. Es una descripción del aquelarre, pero ¿era así en realidad? Hemos elegido esta descripción porque era muy completa de lo que aparentemente se hacía y ha coincidido con otros medios que hemos consultado. Así funcionaba, besos al trasero de Satanás, que se había pasado por la piedra a todos, hombres y mujeres. Para nada, eso parecía un after hour, más que... No, esto realmente, así es el aquelarre que se montaron, que se montó la iglesia con las torturas, porque realmente en ese aquelarre están simbolizados todos los miedos y todos los deseos ocultos que ellos tenían, tanto sexo. Fíjate, además me ha encantado lo de la reina de las brujas, que tenía que ser la más bella, la joven más bella y lozana, y casada, claro. Si ya quisieras tú que fuera la joven más bella y lozana, pues no era así. No era así, al menos en España, que es lo que más he podido estudiar. Sí había aquelarres, como bien sabes, se llamaba en la zona de... o se le puso el nombre en la zona del País Vasco. Aquelarre significa el prado del macho cabrío, pero en el resto de España se llamaba los conventículos normalmente. Conventículos. Y bueno, en reuniones sí pudo haber reuniones, sí se bailaba, sí se comía comida normal, no se comían barbaridades ni niños ni nada por el estilo. Lo de comer niños también es una cosa que se asocia a todas las minorías, se le asoció a los cristianos cuando estaban prohibidas y se consideraba una secta, se decía que los cristianos se comían a los niños, pues igual a las brujas, a las mujeres, porque se iban, porque se estaban yendo, porque se escondían, porque se ocultaban, porque estaban solas. ¿Había sexo también? Pues no lo sé, pero seguramente sí. Tampoco sería tan extraño porque si comes mucho, bebes mucho y bailas mucho, pues es probable que termines. Pero además, sobre todo, como hablábamos antes, sobre todo si estás muy reprimido en tu pueblo y en tu ambiente y en tu... Entonces es normal, pero no con ningún diablo, porque allí no iba ningún diablo. Pero sí puede ser que tuvieses eso con el pastorcillo de al lado o con tu vecina de 2 calles más arriba. Sí que es posible. Y luego también es verdad que hay unos rituales que sí se repiten mucho, que ya entramos un poco en lo folclórico, pero que en el fondo siempre tiene, como hablábamos, su punto de verdad, que era que esas brujas, para ir a la aquelarre, normalmente eran los viernes, ¿vale? ¿Viernes? Los viernes. ¿No sí. los sábados? No, los viernes.
por lo menos en España, Sí. los viernes. Ellas, de hecho, todavía hay muchos pueblos en los que se dice, yo cuando he ido a entrevistar a gente, me decían, es que hoy es viernes. Y yo decía, es que los viernes no se puede hablar de las brujas, porque te escuchan. Andan sueltas. Sí, te escuchan. Bueno, pues como te comentaba, los viernes ellas se dormían, bueno, hacían como se dormían, se metían en la cama con su marido, si tenían, y esperaban que el marido se durmiese. Entonces, ellas iban a la cocina, que es el ambiente también de la mujer, el sitio, la habitación, donde que es el dominio de la mujer, y allí en la cocina tenías que desnudarte, untarte con el ungüento de vuelo, y coger la escoba o la horquilla o en lo que fueses a ir volando. Entonces decir las palabras mágicas que normalmente eran sin Dios y sin Santa María por la chimenea arriba, con pequeñas variantes por toda España, pero básicamente era esa la oración, y salían pitando por la chimenea, que por eso también se dice que ahora hay menos brujas, porque no hay chimeneas, no hay chimeneas casi. Pero claro, tiene su lógica, porque este ungüento de brujas, una vez que se ha analizado y una vez que se ha visto, tenían un montón de sustancias psicotrópicas que hacían que tú cayeses en un sueño profundo. Hay dos visiones y dos versiones de qué pasaba. Una que realmente la bruja caía drogada y todo lo soñaba, porque sí es cierto que muchas veces el marido se despertaba y veía que su mujer seguía, o sea, no se había ido, que estaba tumbada y sí, medio drogada en la cocina, con lo cual el cuerpo se quedaba, eso estaba claro, que ella no salía volando, no se iba volando físicamente. Pero unos decían que realmente simplemente se drogaba, y otros, que yo me inclino más a creerlo, que realmente esas drogas que utilizaban sí que les servía como vehículo para ese vuelo chamánico que venía de mucho tiempo atrás y que se sigue realizando ahora la gente, que las mujeres y los hombres que saben realizarlo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche con Israel Espino hablando de brujas. ¿Qué era ese ungüento que se ponía en Belladona? ¿Era la droga? Tenía, aparte de la sustancia esta del sapo que te comentaba antes, que tenía bufotenina, también había belladona, estramonio, no recuerdo ahora mismo los ingredientes, pero bueno, se han analizado, y además si sabías hacer la dosis exacta, tenían el efecto que querían conseguir. Primero, el entrar en este estado de sueño, pero también una de estas drogas te hacía el efecto de volar, con lo cual lo tenía, o sea, era una droga de farmacia hechas por ella, que es lo que hablamos antes, que son unos ingredientes en tal número y recogidos de tal manera que eso ha venido de madres a abuelas, a bisabuelas, y al final viene de ese punto de curanderismo. Por eso la curandera, la hechicera y la bruja están unidas indefectiblemente, no solamente por el tiempo, sino también por el espacio. Uh-huh. En tu libro hablas del mapa de la Aquelarre, y das algunos lugares en España donde había esas asambleas brujeriles. Cuéntame algunas. Si quieres te digo la página, 226. Bueno, sí, te puedo contar, no es por si porque tengo memoria de pez. Pero sí, está Barahona, que es una de las... ¿Barahona? Barahona, ¿Dónde en está? Soria. ¿Soria? En Soria. Además, me parece maravilloso porque Barahona es uno de los pueblos que se ha dejado de historias, como Daimiel, también en Ciudad Real, que antes estaban acomplejados por el tema de que se les pudiese decir, relacionar con las brujas, y de pronto llega un momento en que han sacado pecho, oiga, señores, esto es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra leyenda, y ole. Y efectivamente, en Barahona, tú ahora vas y tienes los sitios señalizados. Tienes el confesionario de las brujas, que es una maravilla, que es una piedra con un enorme agujero en el centro, en el que se supone, como escuchábamos antes en ese corte, que las brujas, porque claro,
La iglesia, la idea que tenía es que si la aquelarre lo presidía el diablo, tenía que ser lo contrario de lo que marcaba la iglesia. De ahí la historia de las misas negras, que nunca se celebraron, y todo eso. Entonces, el confesionario de las brujas era donde las brujas confesaban, en lugar de los pecados, por supuesto, todos los actos malos que habían hecho. Efectivamente, eso es una piedra, pues tiene algo más de 1 metro de altura, con un agujero en el centro, y de hecho alrededor también de Barahona hay unos pozos airones. O sea, los pozos airones son aquellos, para aquellos que no lo sepan, en los que el agua desaparece y no se sabe a dónde llega. Bueno, pues estos pozos airones te cuentan en el pueblo que los hicieron las brujas con el culo, porque cuentan que cuando aterrizaban, porque en Barahona se juntaban, se reunían brujas de toda España, igual que en Cernégula. Entonces decían Cernégula, que cuando, Burgos, ¿no? Sí, cuando iban a aterrizar, iban cayendo de culo con la escoba, y dicen, porque esto es alucinante, que las brujas tenían un culo muy duro porque al diablo le gustaba así, al diablo y a los curas, claro, suponemos. Seguro. Más lugares, aparte de Barahona y Cernégula, el Arenaz del Corio en Galicia. Sí, en la plaza de Aranzada también es donde se reunían las brujas en toda la parte gallega. En el Arenal de Sevilla, todas las zonas de la zona del sur de España. Zugarramurdi. Zugarramurdi no iban las brujas. Zugarramurdi se hizo famoso, si es cierto, por el famoso juicio, evidentemente, pero no era está conocido ahora por el juicio, pero no era conocido como lugar al que iban las brujas de otros lugares como Barahona, como Cernégula, que incluso hay coplas que se cantaban y que en teoría allí, en Cernégula y en Barahona, es donde se reunían en determinadas fechas muy señaladas del año, como San Juan, por ejemplo, o como el 31 de octubre también, el día de antiguo Samaín, pues se reunían también las brujas en fechas muy determinadas. Los viernes normalmente se reunían las brujas de la comarca. Luego, determinadas fechas al año, iban a reunirse todas las de buena parte de España. Canarias hay un lugar que dicen que es también un pueblo de las brujas. Tenemos por aquí gente canaria. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Telde. Ah, Telde, es verdad. Me acordaba. Telde. Sí, cierto. ¿Y en Extremadura cuál sería el pueblo? Y casi nos vamos. ¿Te quedas un ratito más para hablar de cómo está en la actualidad? Me encantaría. Y sacamos algunos de los testimonios que tú has recopilado. En Extremadura hay varios pueblos donde se reunían las brujas. En cada comarca casi hay un pueblo, pero quizás los más conocidos, Calamonte y la zona de las Villuercas también. Calamonte y las zonas de las Villuercas. Brujas por todos los sitios. Por todos lados. Saludos desde San Francisco. Ari Ramírez nos escucha, dice que desde el 2015 está encantado con escucharte en el programa. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras la información regresamos. Hay todavía muchas brujas que queremos que aparezcan en el programa. Y si tenéis alguna historia que contar, 900-137-137 nuestro teléfono. Después hablaremos un poquito de espiritualidad y después os vamos a contar un caso que ha ocurrido en Alarcón, que tiene que ver con seres extraterrestres. El espacio en blanco continúa. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. A las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo.